Bien, hoy tenemos la oportunidad de compartir con un hermano, Chanel. Vamos a compartir con él, pero antes le damos la bienvenida a todos los hermanos católicos y no católicos, los hermanos separados de la Iglesia Católica. Sean bienvenidos. Ustedes también son nuestros hermanos y nos sentimos felices y orgullosos de que estén una vez más aquí en este canal porque quieren escuchar la palabra del Señor. Bien, vamos a darle la oportunidad a Chanel para que se presente y haga una introducción. Sí, yo soy un fiel seguidor del hermano Luis Toro, tengo ya un tiempo escuchando y me llamó mucho la atención de la manera que Luis Toro transmite el mensaje que hay dentro de esto que nosotros llamamos Biblia. Es increíble como esta persona interpreta las cosas de una manera normal, no la saca del contexto. Vivo aquí en Atlanta. Soy padre de 5 niños, tengo ya aproximadamente casi 7 años que entregué mi vida al Señor, 5 practicándolo, también predico la palabra del Señor y aprendiendo cada día más con personas como Luis, que es lo mejor. Dios los bendiga, estamos aquí. Amén. Y un saludito ya a Benjamín. Benjamín, Dios te bendiga mucho. Estamos presentes, Benjamín, aquí. Bueno, porque él está detrás de las cámaras. El panadero. El panadero. Ajá. Bien, vamos a ver, Chanel, qué nos tiene hoy. Se llama el programa Las Interrogantes de Chanel. Las Interrogantes de Chanel Cruz. Bueno, una de las primeras preguntas en las cuales yo mismo me hacía, creyendo en Dios y yendo a la iglesia y buscando de Dios, es: soy católico, pero ¿por qué soy católico? ¿De dónde viene el ser católico? Bueno, el ser católico, nosotros lo observamos cuando Jesús viene a salvar a la humanidad. Antes Dios Padre tenía un pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Y después prefirió no quedarse con un solo pueblo, sino abrir el compás a todos los pueblos. Eso se llama universalidad. Y nosotros lo resumimos en una palabra: católico. Católico es expresar el querer, el sentir, el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es universal el deseo de Dios. Sí. Entonces, para nosotros mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón fijo, anclado en nosotros el querer de Dios, el pensar de Dios, entonces por eso se le llama católica a la iglesia. Tenemos algunos textos donde podremos analizar que el pensamiento de Jesús es católico. Cuando Jesús en Marcos 16:15 le dice a los apóstoles: vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio. Eso se llama católico. El pensamiento de Jesús es católico. Podríamos decir que Jesús es católico. Dios es católico. Un día hablaba con un hermano separado y le dije: ¿usted cree que Dios es católico? Me dijo: no, Dios no es católico. Le dije: ¿usted sabe lo que significa católico? Me dijo: sí, universal. Y le dije: ¿Dios es católico? ¿Es universal? Se quedó callado, le dio risita. Digo, bueno, pero sí, o sea, Dios es católico, pero no pertenece a la iglesia católica. Eso lo inventa usted. Pero el querer de Dios es católico. Y la iglesia es católica, es universal. Tan universal que este compartir, ya verán ustedes por los mensajes, es no solamente con católicos, sino también con hermanos separados, es para todos. También en Mateo 28:19, cuando Jesús manda a bautizar, dice: vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, católicos. Y cuando viene el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, del versículo 1 en adelante, ustedes verán que ahí había gente de todas las naciones del mundo. Cuando en Hechos 1:8 Jesús los manda a todos los confines de la tierra: sean mis testigos en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Eso es católico, universal.
Y nosotros somos católicos precisamente porque Jesucristo funda una iglesia y la manda al mundo entero con una misión. Según dice Mateo 28:19, la misión es que vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí está la misión. Y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esa es la finalidad de la iglesia. Jesucristo tiene esa finalidad de fundar la iglesia para que el mensaje de él llegue a todas partes. Por eso San Pablo, que no era judío, que no era católico, que era judío, pero que tiene una conversión, y esa conversión, según dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, esa conversión es que él perseguía a la iglesia de Cristo y luego él se convierte. Y entonces dice que él mismo se llama un aborto, indigno de ser apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia y él la perseguía. Entonces San Pablo viene a decir que esa iglesia que Jesús mandó a predicar el evangelio a toda criatura es, según dice en 1 Timoteo 3:15, es fundamento y base de la verdad. Entonces, por eso Jesús les dijo, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. La iglesia tiene la misión de llevar el evangelio de Jesucristo fielmente. Y por eso es columna y base de la verdad, que en castellano significa que pueden venir sectas, pueden venir llamándose como se quiera llamar, pero hay una iglesia del Dios vivo. Y qué curioso, y si quiere, Chanel, ayúdeme ahí con la Biblia, observe que las dos partes donde habla de la iglesia del Dios vivo, por ejemplo, la primera donde Pablo dice en 1 Corintios 15:8, cuando él habla de la iglesia del Dios vivo, que él la perseguía, esa iglesia del Dios vivo, como lo dice 1 Corintios 15:8, a ver cómo lo escuchamos de labios de Chanel, que está con la interrogante. Verán ustedes entonces, 15:8 de 1 Corintios, sí, que esa iglesia, San Pablo le pone un nombre, iglesia del Dios vivo. De modo que hay hombres que tienen su iglesia. Ustedes saben, a lo mejor usted, pastor que me sigue, usted sabe quién fundó su iglesia. O usted mismo fundó una iglesia. Y esa no es la iglesia del Dios vivo. Escuche cómo dice Pablo. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Entonces Pablo es consciente que Dios tiene una iglesia, a la iglesia de Dios. Y esa iglesia de Dios, mire como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, esa iglesia de Dios, ¿para qué la tiene Dios? Aquí San Pablo es muy claro. ¿Para qué sirve la iglesia? Versículo 15. De 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Verán ustedes para qué sirve la iglesia. Porque hay hermanos que dicen la iglesia no sirve para nada. Dios no tiene, primera mentira, Dios no tiene iglesia. Pablo dice, yo perseguí la iglesia de Dios. Segundo, la iglesia no sirve para nada. Vamos a ver si es verdad. Lo voy a leer desde el 14. ¿Desde el 14? Desde el 14, porque la Biblia estoy leyendo la lenguaje actual. Es diferente a la de nosotros. Lo estoy leyendo porque tengo muchas personas que son hermanos separados y quiero también que entiendan que yo les quiero hablar a ellos también. ¿Entiendes? Entonces, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto, por si acaso no llego a tiempo. Así sabrá cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La familia del Dios vivo. ¿Es importante la iglesia? El que me diga que la iglesia no es importante está diciendo que la familia del Dios vivo no es importante. Siga. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, ¿por qué los hermanos separados dicen que la iglesia no es importante? Por un motivo, porque la iglesia sostiene y defiende la verdad. Por eso es mejor decir que Dios no tiene ninguna iglesia, que la iglesia no es la familia de Dios,
que mejor quitemos la iglesia no salva, no sirve para nada. Porque la iglesia tiene una misión, sostiene, ¿y qué? La iglesia sostiene y defiende la verdad. Sostiene y defiende la verdad. ¿No es eso lo que estamos haciendo por internet? Sosteniendo y defendiendo la verdad. Y por eso los hermanos separados se molestan. Pero es que la Biblia es clara. Y esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miren cómo lo dice entonces, para que ustedes vean que por qué nosotros la llamamos católica, que el primero que la comenzó a llamar católica fue San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107. ¿Quién era San Ignacio de Antioquía? Discípulo de San Juan. San Juan muere en el año 100. A ver, estamos mirando a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a ver Efesios 2, 12, a ver cómo lo dice Efesios. Efesios 12. 2. Verán ustedes, hermanos, que San Ignacio, discípulo de San Juan, fue quien por primera vez llamó católico. Por esta razón, dale a ver. Los judíos los llaman a ustedes los circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados. Pues circuncidados. Pues se circuncidan el cuerpo. Ustedes son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Los paganos, los que no pertenecían al pueblo de Israel, no pertenecían al pueblo de Dios. Estaban lejos del pueblo de Dios. Siga. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Ajá, muy bien, siga. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No pertenecían al pueblo de Dios, vivían sin Dios y sin esperanza. Por eso es que ustedes verán que ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y los hermanos separados no quieren la iglesia, para que el pueblo viva sin Dios y sin esperanza. Siga. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por el medio de su muerte en la cruz. Ajá, siga. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. Ajá, y escuche, había una barrera, una separación. Y ahora oiga, ¿por qué llamamos iglesia católica? Siga. Y de dos pueblos ha hecho uno solo. Eso se llama universalidad. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Es un Cristo universal. ¿Saben qué significa católico? Universal. Universal, católico es el recoger, el sintetizar el querer de Cristo, el querer de Dios. Que todos sean uno solo. Siga. Cristo ha puesto fin a los mandatos de la ley, a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Un solo pueblo, un solo pueblo. Y recuerdan, ¿se acuerdan de Juan 17:21? Que todos sean uno, todos, la universalidad. Todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. La universalidad. Siga. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso a fin de enemistad que había entre los grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Por eso se le llama Iglesia Católica. Siga. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos, tanto que ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos estaban cerca de Él, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extraños. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son
de la familia de Dios. Escuche, ahora son de la familia de Dios. ¿Se acuerda que decía Pablo cuál era la familia de Dios? La iglesia, siga. Todos los miembros de la iglesia. Entonces a todos los pueblos los unió en uno. Y ese forma la familia de Dios, que San Pablo dice que es la iglesia. Y por eso dice San Pablo, la iglesia, otra vez, ¿cómo es? Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces observen por qué la llamamos iglesia católica. Viene diciendo, viene un pueblo, después viene una universalidad, y todo ese pueblo es la gran familia de los hijos de Dios, que San Pablo la llama la iglesia. Y entonces por eso la llamamos iglesia católica. ¿Usted no quiere que se le llame católica? Bueno, ese ya es problema suyo. Pero el querer, católica sintetiza el querer de Dios, el pensar de Dios, y sintetiza lo que es Cristo, católico, universal, lo que es Dios Padre, católico, universal. Si usted no quiere ser universal, católico como Dios, ese es el problema suyo. Entonces, ese es en resumen un poquito. Porque me encantó mucho porque nadie me lo había explicado de esa manera. O sea, ¿por qué universal? ¿Por qué católico? O sea, ahora tengo un poquito más de conocimiento de lo que tenía. Gracias por explicármelo de esa manera, y creo que quizás si Dios le abrió el corazón a las personas que nos están escuchando, creo que van a entender también. Amén, amén, así sea.